Al principio, pensé que algo terrible había ocurrido. Pero entre lágrimas, me contó sobre un sueño que había tenido. Dijo que vio a un hombre con túnicas blancas resplandecientes de pie en un jardín lleno de luz. No hablaba, pero sus ojos estaban llenos de bondad. Extendió su mano hacia ella y ella sintió una paz como nunca antes. Dijo que se despertó con lágrimas en el rostro y el nombre yesó en su mente, un nombre que nunca había escuchado antes de ese sueño. No supe qué decir. Le dije que quizás era Saitán tratando de confundirla, pero ella dijo que no. Esto se sentía diferente. Durante las semanas siguientes, tuvo el sueño una y otra vez. Siempre el mismo hombre, siempre la misma sensación de seguridad y amor, y siempre ese nombre. Comencé a temer que algo espiritual la estuviera alejando de las enseñanzas del Islam. Fue durante su último año que Noor tomó una decisión de la que no nos hablaría hasta mucho más tarde. Entregó completamente su corazón a Jesús. En la intimidad de su pequeño apartamento de estudiante cerca de Morningside Heights, se arrodilló en el suelo, no mirando hacia la Meca, sino simplemente hacia su ventana abierta. Me dijo que esa noche susurró una oración, no en árabe, sino en inglés. Dijo, Jesús, creo en ti. No entiendo todo, pero sé que eres real. Toma mi vida. Me enteré de todo esto a través de su diario después de que todo ocurrió. En ese momento, lo único que noté fue que Noor parecía más tranquila, más ligera, incluso más alegre que antes. Hablaba sobre el perdón, sobre amar a los enemigos y sobre un Dios que te conoce personalmente. No me di cuenta de que ya había cruzado al otro lado. Para mí, solo estaba explorando nuevas ideas. Pero para Noor, ya había dejado el Islam y caminado hacia una nueva fe que llenaba cada rincón de su alma. Continuó sus estudios y se graduó con honores en estudios de Oriente Medio y Derechos Humanos. Cuando volamos a Nueva York para asistir a su ceremonia de graduación, nos abrazó fuertemente, pero noté su collar de cruz debajo de su pañuelo. Lo llevaba como un secreto, oculto a la vista, pero nunca a su corazón. Le pregunté al respecto, pero solo sonrió y dijo, es solo una joya, mamá. Yo sabía que era más que eso. Algo era diferente. Ese verano regresó a Riad y la recibí en casa con alegría y orgullo. Creía que había ido al extranjero, había aprendido bien y estaba lista para servir a su país con dignidad. Pero Noor había regresado con algo más que un título. Había vuelto a casa con un mensaje, uno que pronto lo destruiría todo. Aún no lo sabía, pero la hija que crié en los caminos del Islam ya había dejado a Alá atrás. Había vuelto a casa llevando el nombre de Jesús en su corazón, y con él la tormenta que pronto cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando Noor regresó a Riad, era el verano de 2022. El aire era caliente y quieto, y todo en nuestra casa era exactamente como lo había dejado. Su habitación estaba intacta, su alfombra de oración perfectamente doblada en el estante y su Corán todavía descansando en la mesita de noche. Pero Noor había cambiado. Caminaba por la casa como una extraña, tranquila, silenciosa y extrañamente en paz. Todavía usaba su abaya negra como se esperaba, pero noté algo diferente en cómo se sostenía. Sus ojos parecían más suaves, su sonrisa más paciente. Una mañana mientras hacía la colada, encontré una fina cadena de plata atrapada en los pliegues de su pañuelo. Sujeta a ella había una pequeña cruz. Mis manos temblaron. La guardé en silencio, sin decir una palabra. Me dije a mí misma que no significaba nada, solo un símbolo, quizás un regalo de un amigo. Pero en lo más profundo, sabía que era más que eso. Era una advertencia. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar otros cambios en ella. Ya no se unía a nosotros en cada hora de oración. A veces, cuando el llamado a la oración resonaba por el vecindario desde la mezquita Al-Rama, ella se quedaba en su habitación. Le preguntaba si había rezado y ella decía suavemente, sí, mamá. Pero nunca me miraba a los ojos. Un viernes, asistimos a la oración del Jumu'ah en nuestra mezquita local donde el imán Al-Farraj dio un sermón sobre los peligros de la influencia occidental. Después de la oración, Noor le preguntó tranquilamente, ¿cómo sabemos con certeza que el Corán no ha sido alterado? Su rostro se congeló.
La reprendió con suavidad pero con firmeza, diciendo, la duda es el camino a la destrucción. Hija, no cuestiones lo que es perfecto. Me disculpé por ella y la alejé, susurrándole que nunca volviera a hablar así. Pero ella solo me miró con calma y dijo, solo pregunto lo que mi corazón necesita saber. Al principio, intenté convencerme de que era solo un choque cultural inverso. Muchos estudiantes regresaban de Occidente confundidos o inquietos. Pensé que quizás Noor simplemente estaba luchando por readaptarse. Incluso me culpé a mí misma por haberla enviado tan lejos, donde las iglesias eran comunes y las ideas cristianas estaban en todas partes. Una noche le pregunté suavemente, ¿todavía crees en el Corán, hija mía? Ella sonrió y tomó mi mano. Creo en la verdad, mamá. Su respuesta no era lo que yo quería. No sabía si estar enojada, asustada o avergonzada. Pero me quedé en silencio. No le dije nada a su padre y no hablé con nadie más. Me convencí de que el silencio mantendría la paz, que quizás ella volvería a nosotros, que esta extraña fase pasaría. La amaba más de lo que temía las consecuencias y no quería perderla. Pero también sabía que estaba parada al borde de algo que no podía controlar. Luego llegó la noche que rompió mi silencio. Estábamos sentadas juntas en el balcón, viendo cómo el cielo cambiaba de colores mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de algo que no podía nombrar, y dijo, Madre, ahora creo en Jesús. Él me encontró en Nueva York. Por un momento, el mundo se detuvo. El aliento se me cortó en la garganta. Quise fingir que no la había escuchado, pero sus palabras resonaban demasiado fuerte en mi corazón. ¿En quién crees?, le pregunté, tratando de mantener la calma. En Jesús, dijo de nuevo, no solo como profeta, sino como Señor. La miré atónita. Mi hija, nacida en una respetada familia musulmana, acababa de confesar que había dejado el Islam. Sentí como si el suelo debajo de mí se hubiera resquebrajado. Mis pensamientos se dispararon. Estaba aterrorizada. No solo por su alma, sino por nuestra seguridad. La apostasía no es un asunto menor en nuestro país. Aún así, no la denuncié. No podía. Después de esa noche, noté que Noor se volvía más abierta de maneras sutiles. Hablaba con más convicción incluso cuando no estábamos de acuerdo. Una tarde, la escuché hablar con la hija de nuestros vecinos, Muna, la hija brillante y curiosa del juez Khalid al-Dosari. Estaban sentadas en el jardín tomando té y podía escuchar a Noor hablando suavemente sobre paz, perdón y amor. Nunca mencionó a Jesús directamente, pero yo sabía lo que estaba haciendo. La confronté más tarde esa tarde. ¿Y si alguien te escucha?, le susurré con dureza. Ella me miró sin miedo. ¿Y si alguien escucha?, respondió. Muna hace las mismas preguntas que yo hacía antes. Mamá, ¿no quieres que ella encuentre respuestas? Me sentí dividida entre el orgullo y el pánico. Era valiente. Demasiado valiente. La advertí de nuevo que personas habían muerto por menos. Que incluso susurrar una duda en el lugar equivocado podía traer un desastre. Pero ella solo sonrió con esa sonrisa tranquila e inquebrantable y dijo, no tengo miedo. Sé quién me sostiene. Hola, narrador de experiencias cercanas a la muerte. Mi nombre es Fátima al-Rasidi. Vi tu video sobre el hijo del alto funcionario iraní al que le amputaron la mano izquierda, y también leí los comentarios. Fue conmovedor ver cuántos cristianos se sintieron alentados por ello. Eso me dio el valor de compartir mi propia historia para animar tanto a los cristianos como a los musulmanes que quizás estén viendo este video en silencio o en secreto, buscando la salvación. Tengo 45 años y nací y me crié en Al-Azim, una región conservadora en el centro de Arabia Saudita. Desde que pude hablar, me enseñaron a honrar a Alá, obedecer a mi padre y nunca cuestionar la tradición. Viví en un mundo donde cada decisión se tomaba por mí. A los 17 años, me casaron con Said Khalid al-Mansouri, una figura de alto rango en el Ministerio de Asuntos Islámicos. Nunca había visto su rostro antes de la noche de bodas. Mi padre arregló el matrimonio porque se consideraba un honor. Era joven, asustada y obediente. No lo amaba,
pero me dije a mí misma que aprendería a hacerlo. Eso era lo que hacían las buenas mujeres musulmanas. Aprendíamos a amar a través de la sumisión, de la paciencia y del silencio. Mi vida a partir de ese momento no me pertenecía a mí, sino a mi esposo, al Islam y a las expectativas que se habían depositado en mí. Vivíamos en una gran villa en el distrito de Al-Nakheel en Riad. Nuestra casa tenía puertas altas, suelos de mármol grueso y siempre olía a oud y cardamomo. Pero también tenía algo más, expectativa. Era la esposa de un ministro. Eso significaba que mi comportamiento reflejaba directamente el nombre de Said Khalid. Llevaba mi abaya y niqab en todo momento, incluso dentro de la casa si visitaban parientes varones. Rara vez hablaba en público. Mi deber era mantener el hogar en perfecto orden, preparar la mejor hospitalidad para los imanes y los invitados que visitaban regularmente y criar a los hijos en plena obediencia al Corán. No me permitían tener amigos externos ni pasatiempos. Mis días estaban llenos de preparar bandejas de té, memorizar suras y realizar el wudú antes de cada oración. Said Khalid era profundamente respetado en los círculos religiosos, especialmente por los clérigos de la gran mezquita de la Meca. En casa era firme, distante y siempre invocaba el nombre de Alá para recordarme mis deberes. 2 años después de nuestro matrimonio, di a luz a una niña. La llamamos Noor. Desde el momento en que la sostuve entre mis brazos, sentí algo que nunca antes había sentido, amor real. No obligación, no miedo, no deber religioso, solo amor. Le cantaba suavemente cuando nadie estaba cerca. La abrazaba y le susurraba sueños que tenía para ella, sueños que yo nunca me atreví a soñar para mí misma. Quería que sonriera libremente, que leyera libros, que viera el mundo. Era la única luz en mi vida tranquila y controlada. A medida que creció, era diferente a las otras niñas de la familia. Hacía preguntas. Se reía a carcajadas. Era inteligente, de fuerte voluntad y hermosa. Incluso Said Khalid, que siempre era estricto conmigo, se suavizaba a su alrededor. La llamaba su pequeña luna y hacía planes para que estudiara en las mejores instituciones cuando llegara a la edad adecuada. Supe entonces que había nacido para algo más grande que esta casa. Cuando Noor cumplió 16 años, comenzaron las discusiones sobre su futuro. Khalid quería que estudiara Derecho Islámico en la Universidad Rey Saud en Riad. Pero Noor tenía otros intereses. Le fascinaban la literatura, la filosofía y los idiomas. En secreto apoyaba sus sueños aunque nunca podía decirlo en voz alta. Después de meses de negociación, Said Khalid accedió a enviarla al extranjero. No era algo común, pero su posición nos daba privilegios. Creía que una educación occidental en una universidad de primer nivel solo elevaría el perfil de nuestra familia. Se decidió que Noor asistiría a la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. La historia oficial para nuestros parientes era que estaba cursando estudios islámicos avanzados, pero sabíamos que tendría más libertad allí. Empaqué su equipaje con cuidado, mangas largas, pañuelos, su Corán y su alfombra de oración. La besé en la frente y le dije que recordara siempre a Alá. Pero por dentro, susurré una oración diferente, que encontrara alegría, propósito y verdad, aunque no fuera lo que nos habían dicho toda la vida. Noor llegó a la ciudad de Nueva York en el otoño de 2018. Solo tenía 18 años, pero ya era más segura de sí misma de lo que yo había sido jamás. Recuerdo haberla visto abordar el avión en el Aeropuerto Internacional Rey Khaled, vistiendo su abaya negra, pero debajo de ella había una joven ansiosa por explorar el mundo. En la Universidad de Columbia, todo a su alrededor era diferente. Sin llamada a la oración, sin mezquitas en cada calle y sin nadie vigilando cada uno de sus movimientos. Pensé que el choque cultural la humillaría, pero en cambio le dio espacio para crecer. Me escribía largos correos electrónicos sobre sus clases de religión comparada y literatura internacional. Me contaba sobre los fríos inviernos, las cafeterías y la libertad que sentía simplemente caminando por la calle. Me alegraba que estuviera a salvo, pero comencé a notar que su tono cambiaba. Hablaba menos de Alá y más de paz, amor y verdad. Al principio, pensé que era solo la juventud hablando.
En su segundo año, Nour había encontrado un grupo de amigos que se reunían regularmente para estudiar y debatir. Mencionó a una chica llamada Emily de Texas, una cristiana practicante, que la invitaba a cenas grupales y noches de intercambio cultural. Estas reuniones eran organizadas por estudiantes cristianos, pero Nour decía que era solo para el diálogo y el aprendizaje. Aún así, tenía un presentimiento inquietante. Cuando le preguntaba si todavía rezaba 5 veces al día, respondía con respuestas vagas. Rezo, mamá, pero también pienso mucho. Eso me confundía. ¿Qué tenía que ver pensar con rezar? Un día me dijo casualmente que había visitado una iglesia en Manhattan, solo por curiosidad. Se me cayó el alma a los pies. ¿Una iglesia? En toda mi vida, nunca había pisado una. Le pregunté, ¿qué iglesia? Y ella dijo, Redeemer Presbyterian. Es hermosa, mamá. No como lo que nos dijeron. La advertí que tuviera cuidado, pero ella se rió y dijo que solo le gustaba la música. Nour no me contaba todo, pero después supe que había comenzado a asistir en secreto a su grupo semanal de estudio bíblico. Era algo que mantenía oculto tanto a sus amigos musulmanes como a nosotros en casa. Se sentaba en silencio, escuchaba los sermones y leía de un libro llamado el Nuevo Testamento. Estaba fascinada por la persona de Jesús. No el Isa que nos habían enseñado en el Islam, un profeta sin cruz, sin divinidad, sino alguien más que un profeta, alguien que amaba profundamente, perdonaba libremente y ofrecía gracia en lugar de juicio. Tenía tantas preguntas. Quería saber por qué sus palabras se sentían vivas, por qué su mensaje se sentía diferente de todo lo que había escuchado en las mezquitas. Poco a poco, comenzó a ver un lado de la fe que no exigía miedo, sino que ofrecía amor. Y ese amor comenzó a cambiarla. Todavía usaba su pañuelo cuando salía, pero algo dentro de ella estaba cambiando. Su corazón se movía en una dirección que yo no podía entender. Una noche, Nour me llamó llorando. Hola, narrador de experiencias cercanas a la muerte. Mi nombre es Fátima al-Rasidi. Vi tu video sobre el hijo del alto funcionario iraní al que le amputaron la mano izquierda, y también leí los comentarios. Fue conmovedor ver cuántos cristianos se sintieron alentados por ello. Eso me dio el valor de compartir mi propia historia para animar tanto a los cristianos como a los musulmanes que quizás estén viendo este video en silencio o en secreto, buscando la salvación. Tengo 45 años y nací y me crié en Al-Azim, una región conservadora en el centro de Arabia Saudita. Desde que pude hablar, me enseñaron a honrar a Alá, obedecer a mi padre y nunca cuestionar la tradición. Viví en un mundo donde cada decisión se tomaba por mí. A los 17 años, me casaron con Said Khalid al-Mansouri, una figura de alto rango en el Ministerio de Asuntos Islámicos. Nunca había visto su rostro antes de la noche de bodas. Mi padre arregló el matrimonio porque se consideraba un honor. Era joven, asustada y obediente. No lo amaba, pero me dije a mí misma que aprendería a hacerlo. Eso era lo que hacían las buenas mujeres musulmanas. Aprendíamos a amar a través de la sumisión, de la paciencia y del silencio. Mi vida a partir de ese momento no me pertenecía a mí, sino a mi esposo, al Islam y a las expectativas que se habían depositado en mí. Vivíamos en una gran villa en el distrito de Al-Nakheel en Riad. Nuestra casa tenía puertas altas, suelos de mármol grueso y siempre olía a oud y cardamomo. Pero también tenía algo más, expectativa. Era la esposa de un ministro. Eso significaba que mi comportamiento reflejaba directamente el nombre de Said Khalid. Llevaba mi abaya y niqab en todo momento, incluso dentro de la casa si visitaban parientes varones. Rara vez hablaba en público. Mi deber era mantener el hogar en perfecto orden, preparar la mejor hospitalidad para los imanes y los invitados que visitaban regularmente, y criar a los hijos en plena obediencia al Corán. No me permitían tener amigos externos ni pasatiempos. Mis días estaban llenos de preparar bandejas de té, memorizar suras y realizar el wudú antes de cada oración. Said Khalid era profundamente respetado en los círculos religiosos, especialmente por los clérigos de la gran mezquita de la Meca. En casa era firme, distante y siempre invocaba el nombre de Alá para recordarme mis deberes.
2 años después de nuestro matrimonio, di a luz a una niña. La llamamos Noor. Desde el momento en que la sostuve entre mis brazos, sentí algo que nunca antes había sentido, amor real. No obligación, no miedo, no deber religioso, solo amor. Le cantaba suavemente cuando nadie estaba cerca. La abrazaba y le susurraba sueños que tenía para ella, sueños que yo nunca me atreví a soñar para mí misma. Quería que sonriera libremente, que leyera libros, que viera el mundo. Era la única luz en mi vida tranquila y controlada. A medida que creció, era diferente a las otras niñas de la familia. Hacía preguntas. Se reía a carcajadas. Era inteligente, de fuerte voluntad y hermosa. Incluso Said Khalid, que siempre era estricto conmigo, se suavizaba a su alrededor. La llamaba su pequeña luna y hacía planes para que estudiara en las mejores instituciones cuando llegara a la edad adecuada. Supe entonces que había nacido para algo más grande que esta casa. Cuando Noor cumplió 16 años, comenzaron las discusiones sobre su futuro. Khalid quería que estudiara Derecho Islámico en la Universidad Rey Saud en Riad. Pero Noor tenía otros intereses. Le fascinaban la literatura, la filosofía y los idiomas. En secreto apoyaba sus sueños aunque nunca podía decirlo en voz alta. Después de meses de negociación, Said Khalid accedió a enviarla al extranjero. No era algo común, pero su posición nos daba privilegios. Creía que una educación occidental en una universidad de primer nivel solo elevaría el perfil de nuestra familia. Se decidió que Noor asistiría a la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. La historia oficial para nuestros parientes era que estaba cursando estudios islámicos avanzados, pero sabíamos que tendría más libertad allí. Empaqué su equipaje con cuidado, mangas largas, pañuelos, su Corán y su alfombra de oración. La besé en la frente y le dije que recordara siempre a Alá. Pero por dentro, susurré una oración diferente, que encontrara alegría, propósito y verdad, aunque no fuera lo que nos habían dicho toda la vida. Noor llegó a la ciudad de Nueva York en el otoño de 2018. Solo tenía 18 años, pero ya era más segura de sí misma de lo que yo había sido jamás. Recuerdo haberla visto abordar el avión en el Aeropuerto Internacional Rey Khaled, vistiendo su abaya negra, pero debajo de ella había una joven ansiosa por explorar el mundo. En la Universidad de Columbia, todo a su alrededor era diferente. Sin llamada a la oración, sin mezquitas en cada calle y sin nadie vigilando cada uno de sus movimientos. Pensé que el choque cultural la humillaría, pero en cambio le dio espacio para crecer. Me escribía largos correos electrónicos sobre sus clases de religión comparada y literatura internacional. Me contaba sobre los fríos inviernos, las cafeterías y la libertad que sentía simplemente caminando por la calle. Me alegraba que estuviera a salvo, pero comencé a notar que su tono cambiaba. Hablaba menos de Alá y más de paz, amor y verdad. Al principio, pensé que era solo la juventud hablando. En su segundo año, Noor había encontrado un grupo de amigos que se reunían regularmente para estudiar y debatir. Mencionó a una chica llamada Emily de Texas, una cristiana practicante, que la invitaba a cenas grupales y noches de intercambio cultural. Estas reuniones eran organizadas por estudiantes cristianos, pero Noor decía que era solo para el diálogo y el aprendizaje. Aún así, tenía un presentimiento inquietante. Cuando le preguntaba si todavía rezaba 5 veces al día, respondía con respuestas vagas. Rezo, mamá, pero también pienso mucho. Eso me confundía. ¿Qué tenía que ver pensar con rezar? Un día me dijo casualmente que había visitado una iglesia en Manhattan, solo por curiosidad. Se me cayó el alma a los pies. ¿Una iglesia? En toda mi vida, nunca había pisado una. Le pregunté, ¿qué iglesia? Y ella dijo, Redeemer Presbyterian. Es hermosa, mamá. No como lo que nos dijeron. La advertí que tuviera cuidado, pero ella se rió y dijo que solo le gustaba la música. Noor no me contaba todo, pero después supe que había comenzado a asistir en secreto a su grupo semanal de estudio bíblico. Era algo que mantenía oculto tanto a sus amigos musulmanes como a nosotros en casa. Se sentaba en silencio, escuchaba los sermones y leía de un libro llamado el Nuevo Testamento.
Estaba fascinada por la persona de Jesús. No el Isa que nos habían enseñado en el Islam, un profeta sin cruz, sin divinidad, sino alguien más que un profeta, alguien que amaba profundamente, perdonaba libremente y ofrecía gracia en lugar de juicio. Tenía tantas preguntas. Quería saber por qué sus palabras se sentían vivas, por qué su mensaje se sentía diferente de todo lo que había escuchado en las mezquitas. Poco a poco, comenzó a ver un lado de la fe que no exigía miedo, sino que ofrecía amor. Y ese amor comenzó a cambiarla. Todavía usaba su pañuelo cuando salía, pero algo dentro de ella estaba cambiando. Su corazón se movía en una dirección que yo no podía entender. Una noche, Nour me llamó llorando. La presión en nuestra casa iba en aumento. Nour ya no se escondía del todo. Aunque todavía se vestía con modestia y cumplía con las obligaciones externas cuando era necesario, su corazón estaba en otro lugar, y yo podía verlo claramente. Su padre, Said Khalid, seguía sin saberlo por ahora. Pero había comenzado a notar sus largas horas en su habitación, su negativa a asistir a ciertas reuniones y su falta de disposición para recitar el Corán con él. Un día me dijo, hay algo diferente en sus ojos. No es rebeldía, sino algo más profundo. Vigílala. Asentí en silencio, con el miedo retorciéndose en mi estómago. Sabía que la tormenta se acercaba. Y también sabía que una vez que llegara, ninguna oración, ningún estatus, ninguna reputación podría protegerla a ella ni a mí. Aún así, no hablé. No podía obligarme a traicionarla. Cargué su secreto sola, sabiendo que una sola palabra de mis labios podría destruirlo todo. Pero también sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien más viera la verdad. Ya no se estaba escondiendo. Ocurrió un jueves por la tarde a principios de septiembre. Nour estaba en su habitación y la sirvienta, Samira, doblaba ropa justo fuera de su puerta. Yo estaba en la cocina cuando Samira entró corriendo, con el rostro pálido y temblando. Susurró, señora, la escuché. Está rezando, pero no en árabe. Pronunció el nombre de Jesús. Se me cayó el alma a los pies. Mis manos se congelaron sobre la bandeja que estaba preparando. Antes de que pudiera detenerla, Samira ya había ido a avisar a Khalid. En cuestión de minutos, él irrumpió en la habitación de Nour. Lo seguí de cerca, suplicándole con los ojos que se calmara. Pero era demasiado tarde. Nour estaba de pie con su Biblia abierta sobre la cama, los labios todavía moviéndose en oración silenciosa. Khalid agarró el libro, lo arrojó al otro lado de la habitación y gritó, ¿escupe sobre el Islam? ¿Rechazas a Alá en mi propia casa? Nour no respondió. Solo lo miró firme y sin miedo. Ese silencio lo enfureció aún más. Golpeó la pared con el puño y luego se volvió hacia ella. ¿Entiendes lo que esto significa?, gritó. Has traído vergüenza a mi nombre, a tu familia, a todo lo que representamos. Me interpuse entre ellos, tratando de calmarlo, pero me apartó a un lado. Esa noche hizo 2 llamadas telefónicas, una a su hermano en el ministerio y otra al imán Al-Farraj. El imán llegó a la mañana siguiente temprano con su bolsa de aceites y versículos. Nos dijo que Nour debía haber sido influenciada por espíritus malignos mientras estaba en el extranjero. Comenzó la ruqia en su habitación, recitando en voz alta del Corán, colocando su mano sobre su cabeza mientras ella permanecía sentada e inmóvil. Nour no se resistió, pero tampoco fingió creer. Cuando terminó, dijo suavemente, no puedes expulsar lo que no está ahí. El imán la miró atónito y se volvió hacia Khalid. Está más allá de mi ayuda, dijo. Esto no es confusión. Ha dejado el Islam. Khalid no durmió esa noche. Caminaba por los pasillos como un león, murmurando versículos entre dientes. Al segundo día, me llamó y dijo, iremos a Medina. Ella renunciará a esta mentira ante la congregación en la mezquita del profeta. Se pondrá de pie ante la Umma y dirá que cree en Alá y en su profeta, o no será nada para nosotros. Lloré. Le supliqué que no la obligara a hacerlo. Le dije que forzarla solo traería más vergüenza, pero su mente estaba decidida. Partimos hacia Medina a la mañana siguiente. Nour permaneció en silencio durante el viaje.
No lloró. No suplicó. Cuando llegamos a la mezquita, Khalid habló en privado con el imán, arreglando que Noor hablara. Pero cuando llegó el momento y todos los ojos se volvieron hacia ella, Noor simplemente dijo, creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jadeos llenaron la mezquita. Alguien gritó, Astagfirulla. El rostro de Khalid se tornó blanco de rabia. La agarró del brazo y la arrastró fuera de la mezquita. Lo seguí de regreso al coche, suplicándole que se detuviera, pero no dijo una sola palabra. Esa noche, de regreso en Riad, la encerró en el sótano de nuestra casa. Era una habitación fría y sin ventanas que usábamos para almacenamiento. Le quitó el teléfono, sus libros, incluso sus almohadas. Hasta que vuelvas al Islam, te quedarás aquí, dijo. Le supliqué. Le recordé que era su única hija, que siempre había sido buena y leal. Pero para él, ella se había convertido en una enemiga de Alá. Ha traído la muerte a nuestra puerta, dijo. Esto es un crimen de honor. Estoy limpiando la vergüenza. No podía creer las palabras que salían de su boca. No era el hombre con el que me había casado. Se había convertido en otra persona, alguien dispuesto a destruir a su propia hija para defender una reputación. Los días se convirtieron en semanas. Noor permaneció encerrada en ese sótano con solo pan y agua. Al principio, cantaba suavemente para sí misma. Luego oraba en voz alta en inglés. Me sentaba cerca de la puerta escuchando con lágrimas en los ojos. Una noche, bajé a escondidas cuando Khalid estaba dormido y le pasé una manta y algunos versículos de su Biblia que había logrado esconder. Ella besó mis manos y dijo, no te preocupes, mamá. Puede hacerle daño a mi cuerpo, pero no a mi alma. Cada vez que la veía, se veía más delgada, pero su espíritu seguía siendo fuerte. Khalid, mientras tanto, se consumía cada vez más en la rabia. Les dijo a sus hermanos y amigos que Noor había caído bajo el lavado de cerebro occidental. Dijo que era desagradecida y necesitaba corrección. Incluso habló con un clérigo de la Meca sobre enviarla a un centro de rehabilitación privado para apóstatas. Temía que estuviera planeando algo peor. Quería salvarla, pero no sabía cómo. Cada movimiento que hacía era vigilado. Samira, la sirvienta, se había vuelto silenciosa y distante, ya no ayudándome con pequeñas misericordias, los amigos del vecindario habían dejado de visitar. Los rumores se extendían, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien del ministerio lo notara. Aún así, no podía soltar. Tarde por las noches, me arrodillaba en mi habitación y susurraba las mismas palabras que Noor había dicho una vez, Jesús, si eres real, protege a mi hija. No entendía lo que estaba haciendo ni a quién le estaba rezando. Pero estaba desesperada. El hombre que alguna vez había respetado ahora me aterraba. Nuestra casa se había convertido en una prisión, y mi hija era su cautiva. Pero Noor nunca se quebró. Cada vez que la miraba a los ojos, veía algo ardiendo más brillante que el miedo. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa, porque sabía que Khalid también podía verlo. Fue un jueves por la noche, poco después de la medianoche, cuando ocurrió. Acababa de terminar de rezar, aunque para entonces ya no estaba segura de a quién le rezaba. Estaba sentada en la sala de estar en silencio, y fue entonces cuando escuché el primer grito. Venía del sótano. Era la voz de Noor, aguda, alta y llena de dolor. Me levanté de un salto y corrí hacia la escalera, pero la puerta estaba cerrada con llave. Khalid se había llevado la llave a la cama. Golpeé la puerta con los puños, gritando su nombre, gritándole que se detuviera. Las paredes eran gruesas, pero podía escucharlo claramente, el sonido de la piel siendo golpeada, algo hirviendo, el chisporroteo del aceite caliente sobre la carne y sus sollozos ahogados. Mis rodillas cedieron. Me senté en el suelo, impotente, escuchando los gritos de mi hija. Pasaron los minutos, luego el silencio, un silencio pesado y sofocante que me decía que algo había terminado. A la mañana siguiente, me desperté en el suelo. Me dolía la cabeza y tenía las manos magulladas de golpear la puerta. Corrí al sótano en cuanto Khalid se fue a rezar. Lo abrí con la llave de repuesto que había escondido meses atrás. El olor me golpeó primero.
Aceite quemado, sangre y algo más que todavía no puedo describir. Nour yacía en el frío suelo de concreto. Su cuerpo encogido sobre sí mismo. Su piel ampollada y en carne viva. Sus labios ligeramente entreabiertos y sus ojos cerrados. Llamé su nombre una y otra vez, pero no se movió. Toqué su rostro, frío, inmóvil. Se había ido. Mi hija había muerto sola, con dolor, en el duro suelo de nuestra propia casa. Mis gritos llenaron la casa, pero nadie vino. Samira, la sirvienta, estaba de pie en lo alto de las escaleras, temblando. Había visto a Khalid bajar la olla de aceite la noche anterior. Había escuchado lo que yo escuché, pero no dijo nada. Una hora después, llegó la policía. No fui yo quien los llamó. Fue Samira. Había usado su teléfono escondido para llamar a los servicios de emergencia en secreto. Cuando llegaron los agentes, Khalid estaba tranquilo. Les dijo que Nour había sido mentalmente inestable durante meses. Dijo que se había negado a comer, que se había hecho daño a sí misma y que había muerto de una crisis nerviosa. Incluso presentó informes médicos, falsificados, de una clínica privada en Jeddah. Los agentes miraron el cuerpo, tomaron algunas notas y se fueron. Sin autopsia, sin fotos, sin investigación. El caso se cerró en menos de una hora. Muerte por crisis de salud mental. Eso fue lo que escribieron. Sin cargos, sin arresto. La historia fue enterrada antes que el cuerpo. Quería gritar, luchar, exponer la verdad, pero no tenía a nadie. Ningún abogado tocaría un caso que involucrara a un ministro de alto rango. El nombre de Nour desapareció de todos los registros como si nunca hubiera existido. Su entierro fue apresurado. No hubo llamada a la oración sobre su tumba, no había amigos, ni vecinos, ni despedida, solo una parcela tranquila en el borde del cementerio de Al-Malaz. La observé mientras bajaban su cuerpo a la tierra, envuelto en una sencilla tela blanca, su rostro ya desaparecido del mundo. Khalid no derramó ni una sola lágrima. Se mantuvo rígido, murmurando versículos coránicos, y se fue antes de que la tierra estuviera siquiera compactada. Me quedé mucho después de que todos se hubieran ido. Me arrodillé junto a su tumba y lloré hasta que se me quebró la voz. Susurré disculpas. Le supliqué que me perdonara. Le dije que lo había intentado. Había intentado protegerla, razonar con él, encontrar otro camino. Pero al final, fallé. Fallé como madre, y no podía deshacer nada de ello. Regresé a casa esa noche, a una casa silenciosa donde el olor a aceite todavía persistía en los pasillos como una maldición. Esa noche no pude dormir. Me acosté en mi habitación con las luces apagadas, mirando el techo, con el pecho cargado de dolor. Y entonces algo ocurrió. El aire en la habitación cambió, apenas levemente al principio, como la presencia de alguien que entrara en silencio. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza, la habitación se llenó de un suave resplandor. Me volví hacia la puerta y allí estaba ella, Nour. No como había muerto, sino entera. Su piel sin cicatrices, sus ojos brillantes, su cabello suelto sobre sus hombros. Estaba de pie en blanco, brillando suavemente. Su rostro estaba en paz, no enojado. Me miró y sonrió. No podía moverme. No podía respirar. Mamá, dijo, su voz tranquila y suave. Lo perdono. Lo vi. Él me recibió. Rompí a llorar. Quise extender los brazos para abrazarla, pero mis manos no se movían. No estaba aquí para quedarse. Estaba aquí para darme paz. Y entonces, tan silenciosamente como había llegado, desapareció. Después de la visión, no dormí. Me senté en silencio hasta que el llamado matutino a la oración resonó por los tejados. Pero no me levanté a rezar. No podía. Ya no sabía a quién rezarle. Alá no había salvado a mi hija. Los imanes habían dado la espalda. Pero Nour, ella había encontrado la paz. Había visto algo al otro lado, algo real. Recordé sus palabras una y otra vez: Él me encontró, mamá. Jesús me encontró. Me aferré a esa frase como a un salvavidas.
Era la única verdad que tenía sentido en medio del horror. Esa noche me cambió. Ya no era la misma. No entendía todo, pero sabía esto: cualquier cosa que Nour vio, cualquier luz que la recibió, no era una mentira. Era amor. Amor puro y radiante. Y por primera vez en mi vida, quise seguir ese amor, aunque me costara todo. Después de la muerte de Nour, la casa se convirtió en una tumba. Cada habitación me la recordaba. Su risa, sus preguntas, sus oraciones silenciosas detrás de puertas cerradas. Pero no era solo el recuerdo de ella lo que me perseguía. Era el silencio de la religión a la que había dedicado mi vida. Había rezado 5 veces al día desde niña. Había obedecido a mi esposo, seguido cada regla, recibido a eruditos, memorizado versículos. Pero cuando mi hija estaba siendo torturada en nombre de esa misma religión, nadie vino. Ni Alá, ni los imanes, ni la comunidad. Comencé a preguntarme, no con rabia, sino con tristeza, ¿era esto lo que el Islam realmente enseñaba? ¿Que la muerte de una hija podía justificarse en nombre del honor? ¿Que el silencio era más sagrado que la compasión? Sentí que los cimientos de todo lo que creía comenzaban a temblar. El Corán se sentía lejano. Las oraciones se sentían vacías. Y por primera vez en mi vida, me permití cuestionar. Una tarde me encontré en la habitación de Nour. No había sido tocada desde el funeral. Sus sábanas seguían dobladas. Sus libros estaban apilados ordenadamente en su escritorio. Mientras estaba sentada allí, noté un cuaderno guardado bajo su almohada. Junto a él había un pequeño libro encuadernado en cuero, su Biblia escrita en árabe. Abrí el cuaderno primero. Era su diario. Había escrito sobre su primer sueño de Jesús, el miedo a decirme la verdad y sus oraciones por mi salvación. Una página decía: mamá está más cerca de la luz de lo que ella sabe. Solo quiero que lo vea. Lloré sobre esas palabras durante mucho tiempo. Luego abrí la Biblia. Nunca la había leído antes, ni una sola vez. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas. Esperaba ira, juicio, pero lo que encontré fueron palabras sobre gracia, amor y paz. Sentí como si alguien hubiera vertido agua tibia sobre un corazón congelado. No se sentía extraño. Se sentía familiar. Esa noche, me senté sola en la sala de estar y abrí YouTube en la vieja tableta de Nour. Busqué las palabras testimonio ex musulmana, Jesús, y aparecieron cientos de videos. Hice clic en el primero. Era una joven de Egipto. Su historia sonaba tanto como la de Nour. Luego otro, un hombre mayor de Jordania. Habló de ver a Jesús en un sueño, de sentir un amor como nunca antes. Estuve viendo videos durante horas. Algunos lloraban, algunos sonreían. Todos tenían el mismo mensaje: habían dejado la religión y habían encontrado una relación. Una relación con alguien que los amaba incluso cuando estaban rotos. Me di cuenta de que no estaba sola en mis dudas. No era la primera madre musulmana que había perdido a un hijo por esta fe y se había atrevido a preguntar por qué. Las historias me daban consuelo, pero también me dejaban inquieta. Sabía que estaba pisando un territorio peligroso, pero no podía parar. Algo había comenzado, y sabía que tenía que seguirlo. Esa noche tuve un sueño que me sacudió hasta los cimientos. Estaba de pie al borde de un pozo profundo y oscuro. El suelo debajo de mí se desmoronaba y el cielo encima estaba negro. Desde el pozo, escuché voces, voces furiosas y acusadoras. Sonaban como imanes, como mi esposo, como cada clérigo al que alguna vez le había servido té. Traicionaste la verdad, gritaban. Mereces el fuego. Rechazaste a Alá. Caí de rodillas, aterrorizada, clamando ayuda, pero no había luz, no había escape. La oscuridad se sentía viva, como si se enroscara alrededor de mis piernas, tratando de arrastrarme hacia adentro. Grité pidiendo misericordia, pero no llegó ninguna. Y justo cuando las voces se hacían más fuertes, escuché un susurro, suave, firme y completamente diferente: este no es tu final. En ese momento, la oscuridad se detuvo, justo el tiempo suficiente para que yo abriera los ojos. Me senté en la cama, empapada en sudor,
con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no era solo un sueño. Era una advertencia. La siguiente tarde, me arrodillé junto a mi cama, sin mirar hacia la Meca, sin usar el tasbih, solo en silencio con las manos temblorosas. Susurré palabras que nunca pensé que diría: Jesús, si eres real, ven a mí. No sé quién eres, pero Noor te amaba. Y la vi. Vi su rostro. No tenía miedo. Si eres quien ella dijo que eras, te necesito ahora. Por favor, muéstrate. En el momento en que las palabras salieron de mis labios, sentí que algo cambiaba en la habitación. El aire se volvió quieto, pesado, pero cálido. Luego una luz, suave y constante, llenó el rincón de la habitación. No era cegadora, pero era lo suficientemente brillante como para ahuyentar el miedo. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o hablar. Y entonces lo escuché, una voz, no fuerte, no áspera, sino llena de paz. Dijo solo 5 palabras: no estás abandonada, Fátima. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No vi a nadie, pero no lo necesitaba. La voz era real. La luz era real y la paz llenó cada lugar roto dentro de mí. Había pasado toda mi vida tratando de ser perfecta a los ojos de la religión. Pero en ese momento, simplemente era conocida y aún así amada. Me quedé en el suelo durante lo que pareció horas, solo respirando, solo llorando. Sabía que todo había cambiado. No estaba lista para decírselo a nadie. Ni siquiera estaba lista para decir que me había convertido. Pero algo profundo dentro de mí había despertado. Ya no caminaba en la oscuridad. Noor había visto la verdad. Y ahora yo también. No sabía lo que vendría después. Pero sabía esto: nunca más volvería a guardar silencio. Había visto suficiente. Había escuchado su voz. Y nada volvería a ser lo mismo. Después de esa noche, cuando llegó la luz y escuché su voz, supe que no podía quedarme en Riad. Todavía vivía bajo el techo de un hombre que había asesinado a su propia hija. Cada día pasaba frente a la habitación donde Noor alguna vez había reído, estudiado y rezado en secreto. Cada noche me acostaba en la cama preguntándome si Khalid descubriría lo que había visto, lo que ahora creía. No tenía un plan, pero sabía que tenía que irme antes de que él lo descubriera. Comencé a contactar en línea usando un viejo correo electrónico que Noor una vez me había ayudado a crear. Escribí un mensaje, corto, desesperado y honesto, y lo envié a una organización de ayuda cristiana que había visto en uno de los testimonios de YouTube. Les dije que era una mujer musulmana en peligro, una madre cuya hija había muerto por su fe en Cristo, y que estaba lista para seguirlo, aunque me costara todo. 2 semanas después, recibí una respuesta. Venía de una mujer llamada Hannah que trabajaba con una pequeña red cristiana que ayudaba a creyentes perseguidos a encontrar un pasaje seguro fuera de entornos hostiles. No hizo muchas preguntas. Solo me hizo una: ¿estás segura de que estás lista para dejar todo atrás? Dije que sí. Estaba más que lista. Con su ayuda, solicité una visa de turista para México. Khalid creyó que iba a visitar a una prima en Beirut para un breve retiro de mujeres. Apenas levantó la vista cuando se lo dije. Había estado distante desde la muerte de Noor, más enfocado en su ministerio y las apariencias que en cualquier otra cosa. Empaqué solo una pequeña maleta. En ella coloqué mi pasaporte, un cambio de ropa, la Biblia de Noor y el cuaderno con sus últimas oraciones. Usé mi niqab cuando salí de la casa, pero sabía que sería la última vez que lo usaba en su misión. No iba a volver. El vuelo a México fue tranquilo. Miré por la ventana todo el tiempo, rezando en silencio, susurrando el nombre de Jesús entre dientes. Mis manos temblaban, pero me sentía libre. Cuando llegué a la Ciudad de México, me recibieron 2 mujeres de la iglesia. No hicieron muchas preguntas. Me dieron una manta caliente, una botella de agua y me llevaron directamente a Guadalajara, donde me alojaron en una pequeña casa de huéspedes dirigida por una familia cristiana local. Estaba a salvo por primera vez en mi vida. Estaba en un lugar donde nadie podía decirme quién tenía que ser, qué tenía que decir o a quién me estaba permitido adorar.
Caí de rodillas esa noche en esa pequeña habitación sin alfombra, sin brújula apuntando hacia la Meca, sin versículos en árabe. Solo yo y Jesús. Lloré, no de miedo, sino de liberación. Había dejado todo atrás, mi nombre, mi hogar, mi país. Pero había encontrado la verdad. El proceso de asilo fue difícil. Tuve que reunirme con funcionarios del gobierno, presentar pruebas de mi historia y explicar por qué nunca podría regresar a Arabia Saudita. Les mostré el diario de Nour, el informe de quemaduras de la clínica y el informe médico que había escondido de Khalid después de su muerte. Fue suficiente. Un mes después, recibí notificación oficial de que se me había concedido asilo bajo protección por persecución religiosa. Me otorgaron un permiso de residencia temporal y la libertad de permanecer en México legalmente. Esa noche, Hannah y su esposo me llevaron a una pequeña iglesia cerca del centro de la ciudad. Era tranquila, sencilla, con bancas de madera y una cruz blanca en la pared. El pastor oró por mí. Pedí ser bautizada. Me ofrecieron esperar hasta que me sintiera lista, pero les dije que ya había esperado demasiado tiempo. Una semana después, fui bautizada en las aguas de una pila bautismal en aquella iglesia. Tomé un nuevo nombre, Gracia. Me preguntaron por qué elegí ese nombre, y les dije, porque debería estar muerta, pero estoy viva. Porque debería estar llena de amargura, pero estoy en paz. Porque lo perdí todo, pero me han dado algo más grande. En ese momento, mientras el agua me cubría, vi a Nour de nuevo en mi mente, de pie en blanco, sonriendo, entera. Sabía que estaba mirando. Sabía que estaba orgullosa. Ya no me sentía avergonzada. Ya no necesitaba esconderme. No era una exmusulmana. Era una nueva creación, una hija del Dios viviente. Comencé a asistir a clases de discipulado en la iglesia, aprendiendo las escrituras que Nour había leído en secreto alguna vez. Encontré sanación en las palabras de Jesús, en las promesas que hizo, en la esperanza que dio. Y lentamente, los pedazos de mi corazón roto comenzaron a encajar de nuevo. No con la misma forma, sino en algo nuevo, algo más fuerte. Las noticias de mi partida llegaron a Riad. En pocas semanas, Khalid anunció a la comunidad que lo había deshonrado abandonando el Islam y desapareciendo hacia Occidente. Se volvió a casar con una mujer más joven, alguien de una familia cercana al tribunal religioso, y dejó claro que ya no era su esposa. No recibí ningún divorcio formal, solo un mensaje enviado a través de su asistente que decía, «Estás muerta para nosotros ahora». Lo esperaba de alguna manera. Lo recibí con alivio. Era una sensación extraña ser borrada. Pero recordé lo que Nour había escrito, si el mundo te olvida, el cielo todavía sabrá tu nombre. No tenía miedo. Ya había estado muerta por dentro. Ahora estaba viva en Cristo. Y esa vida, sin importar cuán solitaria u oculta, era mejor que el más fino palacio construido sobre mentiras. No me quedaba familia, ni posesiones, ni hogar al que regresar. Pero tenía la verdad. Tenía la paz. Y tenía un propósito. Con la ayuda del ministerio que me apoyaba, comencé a compartir mi historia. Primero de forma anónima, luego más abiertamente. Escribí artículos bajo un nombre diferente. Di entrevistas de audio con mi voz alterada. Me uní a grupos de oración para mujeres que habían experimentado pérdidas y traumas similares. Conté la historia de Nour, no con amargura, sino con esperanza. Les conté lo que había visto, lo que había escuchado y cómo había sido transformada. Poco a poco, mi testimonio comenzó a llegar a mujeres en lugares que nunca podría haber imaginado, Pakistán, Egipto, Sudán, incluso Irán. Muchas me escribían en secreto usando nombres falsos y direcciones de correo electrónico codificadas. Algunas tenían dudas. Algunas tenían sueños como los de Nour. Algunas ya eran creyentes atrapadas en silencio. A todas les decía lo mismo, no estás sola. No estás olvidada. Hay un nombre sobre todo nombre que te ve. Llámalo, él responderá. Ahora vivo tranquilamente en Guadalajara. Limpio casas para ganar algo de dinero y enseño árabe a niños refugiados. Hago trabajo voluntario en la iglesia,
Ayudo a preparar comidas para los recién llegados y paso mis noches leyendo los salmos que Nour alguna vez subrayó. No tengo mucho, pero tengo suficiente. Suficiente paz para dormir, suficiente gracia para perdonar, suficiente fuerza para seguir hablando. A veces camino por el parque y hablo con Jesús en voz alta. Le cuento sobre las mujeres que todavía están atrapadas. Sobre las niñas que tienen miedo de cuestionar, sobre las madres como yo que han perdido demasiado. Le pido que les dé lo que me dio a mí, luz en la oscuridad. No he regresado a Arabia Saudita y nunca lo haré. Mi rostro ya no está en ninguna pared familiar. Mi nombre no se pronuncia en ninguna reunión en Riad. Pero ya no estoy de luto. No me estoy escondiendo. No tengo vergüenza. Soy libre. Y por fin soy conocida. Solía preguntarme por qué Dios permitió que Nour muriera. ¿Por qué no la rescató esa noche? Pero ahora entiendo, la muerte de Nour no fue el fin. Fue el comienzo de mi salvación. Su sangre no fue en vano. Su vida plantó una semilla que creció en mí. Y ahora esa semilla está dando fruto. No pude salvarla, pero a través de su muerte encontré la vida eterna. Ella me dio más de lo que yo le di a ella. A través de ella conocí al que salva, al que restaura, al que ama sin condición. Su nombre es Jesús. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Ninguna cultura, ninguna religión, ningún sistema de control puede ofrecer lo que Él da. Lo que perdí en este mundo, lo he ganado en la eternidad. Puede que nunca vea justicia en esta tierra, pero he encontrado algo más grande que la justicia, la redención. Si estás leyendo esto y tienes miedo, lo entiendo. Si estás cuestionando, no eres malvada. Si te sientes sola, no estás olvidada. Hay una voz que te llama desde el silencio. Una mano que se extiende hacia ti en la oscuridad. Su nombre es Jesús. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que decir que sí. Viví en silencio durante demasiado tiempo. Seguí reglas que mataron a mi hija. Serví a una religión que nunca conoció mi corazón. Pero ahora sigo a un Salvador que me llama por mi nombre, que me vio cuando nadie más lo hacía, que me devolvió mi voz. Y con esa voz, hablaré. Seguiré diciendo la verdad sin importar quién trate de detenerme. Porque en algún lugar de este mundo, hay otra Nour esperando. Y su historia debe ser contada. Jesús es real. Su amor es real. Y te encontrará, tal como me encontró a mí.